Bienvenidos a la sala virtual de conferencias de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Hoy compartimos conferencia con nuestra asociación hermana Dionisio Inca Yupanqui, de Lima, Perú. Bueno, hoy tenemos la suerte de que nos acompaña Gustavo Bayón, es arquitecto y regidor metropolitano de Lima. Él nos va a hablar sobre el proyecto de reubicación y puesta en valor del monumento a Francisco Pizarro, porque ha tenido muchísimo que ver en esa nueva ubicación en el centro de Lima. Bueno, estamos reunidos. Vamos a presentar al arquitecto Gustavo Bayón. Es un gran placer presentarlo. Cursó estudios en la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima desde el año 1969 a 1974. Se graduó como arquitecto en 1976. Es socio de la empresa de diseño Arco Ingenieros, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, desde 1979. Pasó a jubilarse desde agosto del 2016 y a partir de ahí inicia su servicio como regidor del Distrito de La Victoria en el periodo del año 2019 al 2022. Luego, como regidor en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es un gran aficionado a la historia del Perú y a la historia universal. Y gracias a esa afición, a esa pasión por la historia nuestra, doy pase al arquitecto para que nos dé su presentación. Adelante, arquitecto Gustavo Bayón. Muy buenas tardes, muy honrado, con mucho gusto atiendo esta invitación a hacer alguna exposición sobre eh, lo que hemos avanzado y logrado en estos 2 años de gestión sobre el tema específico de la escultura de Francisco Pizarro. Yo siempre he admirado eh, características hermosas de mi país, parte de la hispanidad, por supuesto. Una característica importantísima es el mestizaje no solo de la vertiente de naturales, como se les decía cuando se encuentran nuestros pueblos, sino también la gran participación de España y otras partes de Europa luego, e inclusive el mestizaje con gente que viene del África y después con gente que viene del Asia. Es un país que se caracteriza por eso, o sea, un país con todas las sangres. Eh, eh, Admirador también de los últimos reyes o emperadores de nuestro país, los incas, eh, y también del gran conquistador y la gente que vino con él, don Francisco Pizarro González, eh, como todos sabemos, un hombre de origen humilde por su madre, pero hijo de un hidalgo y que tiene una muy buena formación, formación de casa y formación de vida, porque es un hombre que siempre luchó, obviamente con ambición y por el futuro de él y de su familia, pero también por el futuro de su gobernación. A él le interesaba que su gobernación con todo su pueblo tengan el mejor futuro y hizo todo lo posible porque así sea. Esto no creo que sea necesario dar una información detallada de su vida, pero claro, sabemos que él lucha, primero nace como producto de las visitas nocturnas de su padre, Gonzalo Pizarro el Largo, saltando el muro de un monasterio en Trujillo de Extremadura, donde tenía una tía monja, pero no visitaba a la tía, sino a la sirvienta de la tía. Esta señora era Francisca González. Obviamente, pues después de unas visitas la embarazó y ella tuvo que salir del convento, pero viviendo con su madre, se dedican a ser ropavejeras, decimos en el Perú. Allá dicen, entiendo, roperas o roperos.
esto en España. Pero él se cría eh, eh, con, con buenos inicios. Su abuelo lo reconoce como primer nieto y comenta con sus amigos cuando pasa delante de su casa, la casa del abuelo, que era uno de los hidalgos de la ciudad. Y les dice a sus amigos, ahí va mi nieto, cuando su nieto pasa pues de niño jugando con otros amigos del arrabal, tratando de reconquistar el castillo en ruinas de origen árabe cercano. Más adelante entiendo yo que es acusado de chanchero, lo cual para mí no sería ninguna afrenta mayor, porque seguramente me imagino yo que el abuelo le daría de encargo que le cuide sus cerdos ibéricos, para que así no tenga que buscar otra manera de agenciarse cuando está iniciando su adolescencia, seguramente pues de 10 12 años estaría haciendo eso. Entiendo que su sobrino Hernán Cortés parece que fue el que inicia que se, que se conozca esto o trata de hacer la fama de este momento de su vida, al cual no le veo nada de malo, ¿no? Ya de mayor, él va a las guerras de Italia y después cruza a las nuevas tierras y acompaña a, en Panamá, en el descubrimiento del Mar del Sur, él acompaña a Balboa. Lamentablemente después está involucrado en el juicio sumario que le hacen a Balboa y le da pena de muerte. Pero más adelante ya como un encomendero de importancia en Panamá, al igual que Almagro, se asocian y se unen con el tercer socio de la conquista, Hernando de Luque. La gente de historia conoce esto, pero para mí fue una sorpresa cuando he leído ya de mayor detalles como por qué entre Hernando de Luque, el sacerdote, entiendo recién después que Carlos V estaba pendiente a detalle de lo que pasaba en las nuevas tierras y no le había gustado que esta familia Espinosa, cuyo jefe en ese momento era don Gaspar de Espinosa, un hombre preparado que había estudiado, pero que pasó a las Américas, consiguió encomiendas, vio la gran ventaja de invertir ahí y hace que su familia invierta en la conquista de Cuba y la de México. Entonces, el rey desde allá prohíbe que se reciban más inversiones de esta familia, porque no iban a ser pues los monopolistas de todas las nuevas tierras, de todo el nuevo negocio, del nuevo avance. Y eh, es así que don Gaspar de Espinosa lo pone a Hernando de Luque de testaferro. Como Hernando de Luque tenía que quedarse en Panamá para tener a un supervisor eh, que controle lo que sucedía y por qué pedían más barcos, más gente, y también para ver cualquier reparto que hubiera de algún botín, es que manda a un muchacho hidalgo, Nicolás de Rivera el Viejo, es el nombre que le ponen después el Viejo porque había uno más joven, que era del mismo pueblo de Hernando de Luque, lo conoce. Bueno, llegan a avanzar hasta el Perú después del momento de la Isla del Gallo, donde solamente pasan 13 porque demoraron varios años en este avance, hasta que después del evento de la Isla del Gallo es que pasan y aumentan más, aparte de los 13 originales, y llegan a establecerse en el norte del Perú, y Pizarro ve que tiene que encontrarse con el Inca después de esta guerra civil ocasionada por haber fallecido Huayna Cápac y haber fallecido también, aparentemente de viruela, su hijo heredero, su único hijo de la Colla, ¿no? Entonces es así que hay este problema. Huáscar era el heredero de otra madre, pero parece que Huáscar se porta mal
no solamente con las otras panacas en el Cusco, sino además que ofende directamente a Atahualpa, que era hijo de una ñustra de la panaca de Pachacútec y vivía en Quito. Es así que lo ofende, le manda, no recibe bien los regalos que le ha mandado Atahualpa, se los devuelve y le manda además, entiendo, ropa de mujer. Atahualpa le contesta mandando a su ejército de quiteños y como Huáscar había ofendido a a muchas panacas en el Cusco, eh, eh, no tiene un ejército completo para defenderse y por eso pierde, ¿no? Pizarro llega en ese momento, es por eso que es bien recibido el grupo español, el grupo castellano en Tumbes, lo reciben como liberador porque eran huascaristas y después de eso Pizarro ve que tiene que subir a encontrarse con el Inca que reposaba en Cajamarca, eh, 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 acompañado de toda una corte de mucha gente, dicen 10.000 personas, esto, y busca este encuentro, ¿no? Hay una invitación al día siguiente a Atahualpa que va con, dicen 3.000, dicen 5.000 personas, no se tiene un dato muy preciso, pero me imagino que era una serie de cortesanos más que guerreros, ¿no? Y viene el problema de un zafarrancho en Cajamarca cuando, después de que el padre Valverde le hace las dos preguntas oficiales al Inca, si aceptaba al verdadero Dios, la verdadera religión, y si aceptaba al verdadero rey, el Inca ve las escrituras en las que tenía que jurar, coge el libro, él quería conocer cómo eran estos libros que según le habían dicho hablaban, se lo pone al oído y lo tira al suelo, porque dice, no escucho nada. Y esto ofende al padre Valverde, que era el interlocutor, el que hablaba con él a través de un lengua, un traductor. Entonces, el padre Valverde dice Santiago a ellos y se inicia alguien dispara una culebrina o un arcabuz y viene un zafarrancho total. Bueno, el asunto es que en pocos minutos cae lo principal del imperio incaico, pero no termina ahí, porque esto en realidad la caída total del imperio incaico tomó 40 años, ¿no? Eso continúa después, pero bueno, para el tema de Pizarro ya se establece una situación como de reordenamiento, nombran nuevo Inca Tupac Hualpa, pero muere en el camino hacia el Cusco, van hacia el Cusco y ahí ya está nombrado Manco Inca. Antes, por supuesto, es cierto que ha estado preso Atahualpa y estando en prisión es que lo ha mandado a matar a su hermano Huáscar. Esto, pero van al Cusco y en el Cusco han las tropas de Atahualpa han hecho mucho daño en el Cusco porque se han vengado de la gente que apoyó a Huáscar, de las panacas y de personas importantes que apoyaron a Huáscar. Entonces es por eso que el Cusco recibe también a los castellanos que llegan con Manco Inca, los reciben como liberadores, ¿no? Y ahí viene el tema de la fundación de la cabeza del reino. ¿Cuál va a ser la capital? Ven que no conviene que sea el Cusco en la sierra y ya muy al sur de la gobernación. O sea, está dentro de la gobernación, pero en la parte sur. Y entonces, eh, en un momento piensan hacerla en Jauja, en la sierra del centro, y luego eh, Pizarro le ha encomendado a Nicolás de Rivera el Viejo como teniente gobernador que escoja el mejor valle en la costa. Escoge un valle un poco al sur de Lima, Chincha y Pisco, son dos ríos, y escoge y funda ahí la ciudad de Sangayán como una posible capital. Y ahí Pizarro sabe, se entera de que es mejor hacerla en el valle del Rímac, donde se funda finalmente. Pide que toda la gente de Sangayán suba, o sea, vaya hacia el norte, a lo que es el valle del Rímac, a Pachacamac,
se reúnan alrededor del santuario de Pachacamac, que es un santuario costeño el más importante de toda la costa peruana, y también que baje la gente que se habían establecido en Jauja, y todos se juntan ahí en Pachacamac, mandan a 3 jóvenes eh, para que escojan el mejor lugar del Valle del Rímac. Son 3 ríos los de este gran valle. El río Chillón al norte, el río Rímac al centro, que es el más amplio, el que tiene más tierras y más agua, y el río Lurín hacia el sur. Y entonces el río Lurín está cerca de Pachacamac, en el sur del valle completo, y entonces estos muchachos encuentran el 6 de enero, el día de los Reyes Magos, de la Epifanía, encuentran el lugar de Taulichusco, el curacazgo de Lima o Rímac, donde está sentado el curaca Taulichusco, que además tiene 3 curacazgos más. Tiene el curacazgo de Limatambo, tiene el curacazgo de Magdalena, decimos ahora, o Pueblo Libre, pero venía a ser en esa época Chacalea, y el curacazgo de Maranga. Los 4 curacazgos se los había dado Huayna Cápac, porque él había sido un sirviente, un yanacona niño, sirviente de la esposa de Huayna Cápac, y ve Huayna Cápac, que es muy hábil, brillante, y lo pone como un leal curaca para este importante territorio. Bueno, fundada la ciudad, esto, como dije, se escoge este sitio, y el 18 de enero ya están todos establecidos para fundar la ciudad, y eso voy a poderlo mostrar en una de las pinturas que voy a mostrar después en una fotografía. Más bien, ahora sí podemos comentar qué pasa con la estatua de Pizarro. Van a pasar un PowerPoint, un PPT, en que lo que puedo comentar primero es que hay un escultor estadounidense de principios del siglo XX, en una época en que los Estados Unidos no admiraban a Buffalo Bill o al llanero solitario, sino que admiraban a Colón, a Pizarro y a Cortés, porque habían tenido pues unos logros épicos. Entonces se va a este escultor, que había nacido en Búfalo, al norte de Nueva York, regala a su ciudad una escultura de buen tamaño, como 2 metros de altura, sobre una base de otros 2 metros de altura, y está instalada delante de un museo. Es una escultura que tiene la misma figura que la que tenemos en Lima y la que está en Trujillo, pero es de tamaño bastante menor, como digo, ¿no? Esto, más adelante, en el año 2015, va a haber una feria en San Francisco, aprovechando la inauguración del Canal de Panamá, y se llama Panama Pacific International Exposition, y entonces para esta exposición el maestro en Francia que lo apoyaba a este escultor, como dije, un hombre rico que vivía corriendo automóviles y jugando polo, pero pasaba temporadas esculpiendo en su taller en París. Entonces le pide que haga una escultura de más de 5 metros de alto para esta exposición con la base completa. Se prepara todo esto en Francia y se manda en barco y se instala delante digamos, delante del edificio, un edificio que se llama Edificio de las Joyas, bueno, un edificio que ya no existe en esta feria. Y ahí también se instala otra escultura de otro escultor estadounidense de apellido Niehaus o Neuhaus. Hay 2 formas en que lo he encontrado escrito esto, que es la estatua de Hernán Cortés. La de Pizarro tiene la espada desenvainada y la de Cortés tiene una bandera. Entonces, esta escultura de Pizarro
la que se está mostrando ahorita es la escultura que está en la ciudad de Búfalo, es la escultura pequeña. Esa es la escultura pequeña. Este, la de Pizarro, la de San Francisco es pasa la siguiente. Ahí se ve, no, la anterior, por favor. Ya, se ve abajo la estatua de Pizarro delante del local ferial y arriba se ve la estatua de Cortés, la estatua compañera de la de Pizarro, ambas del mismo tamaño. La de Cortés con bandera y la de Pizarro con la espada descubierta. Esta escultura de Pizarro gana primer premio. El escultor la hace regresar a Francia cuando la feria termina y se exhibe en el Gran Palais, en el Gran Palacio, en París, un edificio ferial de exposiciones con techo de vidrio y con una cúpula, y ponen la estatua debajo de la cúpula. Luego, en 1922, fallece el escultor en una carrera de autos, en un accidente automovilístico en Nueva York, y la viuda hace que le presten las esculturas y relieves que hay en Nueva York, Búfalo y Chicago, y las manda para que se exhiban alrededor de esta escultura. Pasado su luto, atiende a los duques de Alba en un evento en Nueva York, y los duques de Alba que han ido a conocer el país que está tomando cada vez más importancia en esas fechas, y al saber la viuda de Ramsay, la señora Harriman de Ramsay, al saber que van a regresar en barco los duques de Alba por Francia, les recomienda que visiten en París la exhibición de las esculturas de su esposo, y les explica que va a dejar donando la escultura de Pizarro a Francia para que ya no se mueva, porque era una escultura pues muy grande. Y el duque de Alba le reclama, le dice que cómo la iba a donar a Francia siendo castellano, si era español, y ella viaja en 1925 a Trujillo de Extremadura, ve el sitio apropiado y hace todo el gasto para que esta escultura se instale en Trujillo de Extremadura, al frente del palacio de la hija de Francisco Pizarro. La hija de Francisco Pizarro, doña Francisca Pizarro y Guaylas Yupanqui, hija de Francisco Pizarro y de la ñusta Quispe Sisa, bautizada como doña Inés de Guaylas Yupanqui, hija a su vez de Huayna Cápac y de la Curaca Contarhuacho, la reina del Callejón de Guaylas. Es así que esta joven, ella tiene que regresar después de cuando tiene más o menos 17 años a España, donde se reúne con su tío Hernando, que estaba preso en el castillo de la Mota, 20 años, por haber participado y fomentado el juicio de Atahualpa, pero principalmente por haber hecho un muy mal juicio a Diego de Almagro en el Cusco, que le dio pena de muerte. Entonces, estaba preso en el castillo de la Mota, pero no tras rejas. O sea, él podía estar en los salones, pero no podía salir. El tío Hernando se casa con su sobrina y se hace este palacio, el Palacio de la Conquista, y es ahí al frente donde se instala esta estatua. Ahí me interesa decir que esta joven fue la dama más rica de la monarquía católica durante su vida, heredera pues de toda la fortuna de Pizarro, y además el tío Hernando la leccionó para que reclame todo lo que tuviera que reclamar. Hizo juicios a la corona para que le paguen por la casa, el palacio de Pizarro acá, o sea, la casa de gobierno, y muchísimas propiedades, o sea, todo lo pone en orden. Bueno, la estatua está ahí, nunca más se ha movido, es una estatua viajera, ha ido de París a San Francisco, de San Francisco a París y de París a Trujillo de Extremadura. Es una estatua magnífica que quizá tiene un caballo
a tamaño inglés, un tamaño un poco grande, y tiene también una armadura que quizá es un poco extemporánea a la época en que Pizarro llega acá, quizá es una armadura de unos 50 o 80 años antes, pero son eh, libertades que se toma el artista. Por otro lado, el escultor Ben-Liure alabó esta escultura porque vio que era una escultura formidable en posición, en calidad, en modelado. La viuda, después de regalar esta estatua, la original de ese tamaño, a Trujillo de Extremadura, eh, que se instala ahí en 1929, ella no estuvo en la inauguración, decide regalar otra a Lima, la capital de la gobernación, la ciudad más importante que funda Pizarro. Entonces, esa es la nuestra. Eh, eh, se basea en Nueva York, no la hacen en París. Con los moldes la basean en Nueva York, preparan toda la base y en un tiempo récord se envía a Lima para que llegue y quede instalada el 18 de enero de 1935, cuando la ciudad cumplió 400 años. Se instala delante de la catedral. Nuestra estatua también ha sido viajera, pero ha hecho viajes más cortos. Se instala ahí primero. Lamentablemente, la señora Rumsey había ya fallecido porque tuvo un accidente, se cayó de su caballo, dejó todo pagado para este viaje, estando ya ella en mal de salud, y fallece justo antes de que se instale. Estuvo 18 años en este lugar, delante de la torre izquierda de la catedral, y en 1953 llega de Roma eh, como obispo adjunto, el que después fue el cardenal Andázuri, arequipeño como yo, llega de Roma y hace un gran escándalo por lo que estaba delante de la catedral y consigue que se cambie de sitio y la instalan en una plazuela que se había abierto eh, pocos años antes, justamente 18 años antes, habían botado una casa que estaba entre Palacio de Gobierno y la municipalidad. Justamente era la casa del hermano más querido de Pizarro, Francisco Martín de Alcántara, su único hermano de madre. Este, ahí instalan la estatua y ahí ha estado 50 años, mirando hacia la plaza con la espada eh, descubierta, ¿no? Eh, a fines del siglo XX empiezan a haber artículos periodísticos y personas que opinan que Pizarro no debería estar ahí. Esta posición empieza a tomar fuerza y llega un momento a fines del siglo XX en que hay una ordenanza municipal, deciden que se va a reemplazar por una estatua no a caballo, sino de pie, como hay una en Piura. Esto, una decisión que no se llega a ejecutar. Y después de eso, ya en el siglo XXI, el alcalde Castañeda, por insistencia del regidor arquitecto, que fue rector de la UNI, de la universidad donde yo estudié, el arquitecto Santiago Agurto, él le insistió en que debe retirarse, y es así que la estatua se guarda por un tiempo y pocos años después se saca de los almacenes y se instala, eh, 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 sí, se instala la primera, por favor, la que está en el piso. Se instala ahí en el Parque de la Muralla, se llama este lugar. Es una alameda que se ha hecho cerca al río Rímac, cerca a la estación de tren, en un sitio que la gente no visita tanto. Se pasa un puente peatonal y se llega a la Alameda, pero a Pizarro no lo han puesto ahí. Perdón, Mario, retrocede varias. Las primeras.
antes. Ahí, se ve, no están compartiendo eso. Allá, acá se ve a Pizarro la estatua puesta al lado de las estructuras del puente peatonal para pasar a la Alameda y no instalan la base, la ponen directamente sobre una pequeña plataformita para que no esté a la altura del piso nada más. Ahí ha estado hasta que hemos presentado este proyecto al alcalde, que hace 2 años, al alcalde don Rafael López Aliaga, que apenas vio el planteamiento, lo apoyó y sí me dijo que tenía que presentarlo yo. En ese momento me dijo que tenía que presentarlo yo y fui haciendo los trámites correspondientes hasta que el año pasado, a fines del año pasado, se vio que era urgente que ya esté en su nueva posición en esto para que esté lista para el 18 de enero cuando la ciudad cumplía 490 años. Sí. Eh, este es el pasaje Santa Rosa. Es un pasaje que parte de la Plaza de Armas y avanza 100 metros, una cuadra, y esa piedra grande que vemos ahí es una piedra de 14 toneladas, pero de más o menos 3,5 metros de alto, una piedra que instalaron en 1985 en memoria del curaca Taulichusco, el curaca que le entrega el sitio para que se instale la ciudad, para que se funde la ciudad. Y él se muda a su otro curacazgo, el de Magdalena o Pueblo Libre ahora, y esto es así que en la iglesia de Magdalena, en Pueblo Libre, está enterrada su familia. Hemos puesto a Pizarro justamente si se ve unos 30 metros más alejado de la plaza, porque la estatua es mucho más grande, llega a tener más de 10 metros de altura, y está mirando no hacia la plaza, sino hacia el Rima. Vamos a ver otra, acá la vemos de más cerca, y cuando digo que está mirando hacia el Rima, esto tiene un motivo. Primero que desde este lado se ve la escultura mucho mejor, porque se ve todo su perfil. Y por otro lado, él está con la espada desenvainada y está dirigiéndose hacia el Rímac, hacia el otro lado del río. Y justamente año y medio después de fundarse la ciudad, Manco Inca mandó, después de haber sido ofendido por Gonzalo Pizarro en el Cusco, se retiró a Vilcabamba y desde allá manda entre 20 y 30,000 soldados para tomar la ciudad de Lima. Y este ejército, dirigido por un tío de Manco Inca, un hermano menor de Huayna Cápac, se instala en las llanuras, en las chacras que estaban al otro lado del río, en lo que ahora llamamos el distrito del Rímac, y también ocupando el Cerro San Cristóbal, un cerro cercano a la ciudad. Entonces, la ciudad, ¿cómo fue defendida? Habían 400 soldados, hombres de armas, tenía Pizarro. El curaca Taulichujo, como creo que comenté antes, manda 3,000 soldados en ayuda de la ciudad. La suegra de Pizarro, la curaca Contarhuacho, desde el Callejón de Guaylas, que es un valle entre montañas que está al norte de Lima, manda 20,000 soldados. Y felizmente, dos grupos de soldados que venían con el curaca Huanca de la Sierra de Lima y el curaca de Guarochirí, también de la Sierra de Lima, ellos apoyan a la ciudad. Y es así que no llega a haber una lucha mayor dentro de la ciudad.
hay una escaramuza cerca al Palacio Arzobispal, pero la batalla principal se ha dado en la zona de Puruchuco. Es una zona que estará pues a unos 20 kilómetros hacia nuestra sierra y ha sido una pelea de tropas de unos Puracas contra tropas de otros. Y con eso ya queda establecida la... Entonces hay otros dibujos que presentamos con la ayuda de Prolima. Prolima con el arquitecto Bogdanovich me prepararon estos dibujos, creo que fueron preparados en un solo día. Hicimos algunos cambios finales y con eso ya estuvo listo. Sí. Eh, Ahí hay otra vista de cómo iba a quedar, un par de vistas más. Esa vista más bien es, ahí se ve al fondo la catedral, o sea, ahí se ve Pizarro, más atrás, más al fondo se ve la Plaza de Armas. Y sí, una vista más cercana es esta, allá. Bueno, y lo demás son planos que no creo que sean lo más fácil de entender en una presentación, pero ese es el pasaje Santa Rosa, es el largo, el pasaje Nicolás de Rivera es el corto, y se ve la estatua en la intersección de los dos pasajes, donde el espacio es más amplio para poder tener esta estatua que es de gran tamaño. Y la piedra de Taulichusco está más bien al lado izquierdo, ahí se nota como un círculo, hacia la Plaza de Armas. La Plaza de Armas está a la izquierda de estos pasajes. Ya. Ahí se ven las elevaciones, se ve la estatua en su posición en la que ya está ahora, y otras elevaciones más. Y esta es una vista que ilustra muy bien cómo es que finalmente iba a quedar. Y ahora más bien hay un video que me interesa mostrarlo. Es el video de la develación. Perdón, hay un video de la llegada de la estatua una madrugada. La llegada de la estatua en una madrugada a la ubicación final. eh, eh, los vigilantes de la municipalidad me pasaron ese video en que se ve que en el camión grúa está llegando la estatua esa madrugada a las 5 de la mañana a su sitio definitivo el 15 de enero, faltando 3 días para la nueva ubicación. Había una preocupación por lo que podrían criticar, y han habido indudablemente algunas críticas, pero han sido mucho menos que las que se pensó, y más bien es notable la cantidad de gente joven y gente mayor, peruanos y extranjeros, que se toman fotos en la ubicación que ahora es muy cercana a la plaza, cercana al lugar de la fundación, a la casa de Pizarro, y, y a la vez tiene pues toda una significancia con la posición en defensa de la ciudad. Y el último video es el de la develación, el día en que la ciudad cumplía 490 años, en que han llegado una serie de personalidades, no solamente de acá, sino de España, porque han llegado la gobernadora de Madrid, la marquesa de la Conquista, su primo el vizconde de Ayala, y por supuesto estaba el embajador de España, y ahí se hizo una develación con muy buenos discursos después del Te Deum y antes de la sesión solemne de consejo, ¿no? En esta presentación que se realiza y el día de hoy retorna Pizarro al pasaje Santa Rosa en el centro histórico de Lima. Invitamos a nuestras autoridades a tomar posición, por favor, señores de la prensa, y con todos ustedes al conteo. A la cuenta de... ¿Todos listos, por favor? ¿Estamos listos? A la cuenta de 1,
2 y 3. Fuerte los aplausos. Invitamos a las autoridades a mirar al frente para la foto de estilo junto con el monumento a don Francisco Pizarro, aquí en el pasaje Santa Rosa, en el Centro Histórico de Lima. Acto seguido, la colocación de la ofrenda floral a cargo del arquitecto Luis Martín Bogdanovich, gerente general de Prolima, acompañado de María Pérez de Rasti, marquesa de la Conquista, y Hernando Orellana Pizarro González, vizconde de Amaya. En estos momentos se realiza esta colocación de la ofrenda floral a cargo del arquitecto Luis Martín Bogdanovich, autoridad y gerente general de Prolima, acompañado de María Pérez de Rasti, marquesa de la Conquista, y Hernando Orellana Pizarro y González, vizconde de Amaya. Acto seguido. Nos ordenamos, por favor, señores de la prensa, señores de imagen, para dar continuidad a esta ceremonia de homenaje a Francisco Pizarro. Por favor, tomamos nuestras ubicaciones. Acto seguido, la colocación de ofrenda floral a cargo del excelentísimo señor Alejandro Avellán García de Diego, embajador del Reino de España. Esta ceremonia de homenaje a Francisco Pizarro en el marco por la celebración de los 490 años de la fundación de la ciudad de Lima. A continuación, la colocación de la ofrenda floral a cargo del ingeniero Rafael López Aliaga Cazorla, alcalde metropolitano de Lima, acompañado de la licenciada Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Invitamos a nuestras autoridades a tomar sus ubicaciones en esta colocación de la ofrenda floral y continuamos con esta ceremonia. Ese es el video que quería mostrar, en donde se ve cómo se develó la estatua, y más bien, aparte de esta obra enorme de arte, yo quería mostrar cuatro cuadros más. Esta es la pintura de Daniel Hernández, que está ya restaurada y está en la Pinacoteca Municipal Ismael Merino. Esta pintura se hizo para el Salón Pizarro del Palacio de Gobierno. En el gobierno de Leguía, en 1924 se instaló ahí, y en 1970 más o menos fue retirada, entregada a la municipalidad, porque la municipalidad de Lima es propietaria de muchas obras de arte porque las ha pagado, el Cabildo ha pagado muchísimas piezas, y es por eso que cuando se saca de ahí se devuelve a la municipalidad, porque le cambian el nombre a esta sala, que fue el gran comedor de esa época, la convierten en la sala Túpac Amaru. Daniel Hernández, un gran pintor que fue el primer director de la Escuela de Bellas Artes acá. Las siguientes pinturas son 3 pinturas que hace don Francisco González Gamarra, un gran pintor historicista. La primera es esta, es la Fundación Española del Cusco,
con Manco Inca a la derecha, Francisco Pizarro a caballo, un caballo blanco al medio, el padre Valverde abajo de pie, hay unos castellanos atrás a caballo también, y hay un personaje importante que es el Villacumo, que está de pie justo delante de Manco Inca. Esto conmemora la fundación española del Cusco en marzo de 1534. La otra pintura, no. Sí, se la pasaban antes. ¿No? Esa. La fundación española, la fundación de Lima. Se ve el rollo a la izquierda, que es un tronco que se pone en el centro de la futura plaza. Se ve el pendón de la conquista arriba con el escudo de Castilla. Y está Pizarro con la espada en alto, después de haber hecho los dos trazos en el rollo o picota, y está declarando fundada la ciudad. Han clavado un bando, un aviso en el tronco, avisando que se va a fundar la ciudad en ese día, 18 de enero, con el nombre de Ciudad de los Reyes, y está Nicolás de Rivera al centro mirando a Pizarro. Nicolás de Rivera fue después el primer alcalde de Lima. A la derecha hay un sacerdote que no es el primer arzobispo de Lima, porque él llega después. Seguramente es un sacerdote dominico o mercedario, porque los mercedarios ya tenían una pequeña ermita cerca a donde se fundó la ciudad, porque estaban catequizando a la gente del sitio. Y la última pintura es 3 días después de la fundación, el 21 de enero, en la casa de Nicolás de Rivera, el viejo. Pizarro está entregándole el báculo de alcalde. Pizarro está vestido en color negro, ala de cuervo, con el tinte que se conseguía con el palo de Campeche, y atrás hay un tapiz colgado. Hay una libertad que se toma el artista porque pone el escudo de la ciudad arriba. El escudo no había llegado todavía, el escudo recién fue enviado en diciembre de 1537, casi 3 años después, ¿no? Y bueno, en realidad esas son todas las imágenes que quería mostrar, y como comentaba, me da mucho gusto ver que la población en general aprecia esta nueva ubicación de la estatua principal, la estatua de Pizarro, porque está en un sitio que a la vez es cercano, desde la Plaza de Armas se ve y de noche se ilumina, o sea que a toda hora es visible. O sea que están en el mismo eje, la estatua de Pizarro, la piedra de Taulichusco, y en el centro de la plaza está nuestra fuente, que es una joya, la fuente de agua diseñada por don Pedro de Noguera, un gran artista que trabajó acá a fines del siglo XVI y principios del siglo XVII, y la deja diseñada porque esta fuente recién se basea en bronce, es nuestra segunda fuente, en 1651. Nuestra fuente tiene arriba la Fama tocando su trompeta, pero es un homenaje al mestizaje, porque abajo, en la gran taza baja, tiene 8 leones que están abrazando a 8 dragones. Los leones representan al reino de Castilla, heráldicamente, y los dragones representan a Maru, la serpiente mítica incaica, que después es usada en los escudos heráldicos que le dan a cada uno de los 24 caballeros electores del alférez real de naturales en el Cusco. Era la nobleza más alta de naturales que había en toda la América española, desde Canadá hasta la Patagonia. Creo que eso es todo lo que quería exponer hoy día.
Pues magnífica exposición, don Gustavo. Pues agradecerle no solo la exposición, sino por supuesto todo el empeño que ha puesto para que la ubicación actual sea una realidad. Y la verdad es que ha quedado en un sitio precioso. Las imágenes que se han visto son espectaculares, ¿no? Dicho esto, pues aprovechando que estamos hablando ya he comentado que mucha gente se hace la foto, pues ya que Lima es, no solamente por esta acción, sino por muchas declaraciones que ha hecho usted o otras personas de la municipalidad, incluso el mismo alcalde, es una ciudad amiga de la hispanidad, ¿no? Entonces este vídeo lo va a ver muchísima gente, también en España, pues animar a que se haga turismo en Lima, por supuesto, y que se hagan la foto, que vayan a hacerse la foto con Pizarro. ¿Y qué más cosas se puede ver? Se habrá comentado la catedral. Si pudieras hacer de una forma breve, pues, ¿qué más se puede visitar para que la gente que nos esté viendo, pues también se anime a ir a Lima? Bueno, Lima es una ciudad muy interesante de ver. Yo cuando era joven decía, para apreciar Lima eh, se necesita saber dónde están las joyas escondidas, pero cada vez están más visibles. El trabajo que hace ProLima con el arquitecto Luis Martín Bogdanovich es estupendo. Él desde hace varios años está gerenciando ProLima, que es la entidad de la municipalidad que ve todo lo que es esto, las restauraciones de fachadas de las calles, restauraciones de viviendas o fincas cuando son de propiedad de la municipalidad, restauraciones también por encargo. Van a atender, por ejemplo, el convento de la Merced ahora, pero claro, va a tomar su tiempo. Hay muchas iglesias muy interesantes. La catedral es, es muy bonita, tiene toda la fachada de piedra, porque para esto hay que entender en nuestra ciudad, en nuestra ciudad eh, eh, no había piedra cerca, no había madera cerca. Lo único que había cerca para construirla era tierra. Es por eso que primero se hacen casas de adobe, el primer piso, aprenden pronto que no pueden levantar el segundo piso en adobe porque hay terremotos, el segundo piso es de madera. Llamamos quincha acá porque tiene cañas, un trabajo de cañas para cerrar los paños entre los postes de madera. Pero es de madera toda la estructura, los techos de madera. Toda la madera para las casas es traída de Nicaragua. Tampoco había piedra cerca. Entonces la piedra era una joya que se ponía para la portada de las iglesias, la portada de las casas principales, y la piedra la traían también en barco de Panamá. O sea, es una ciudad que se construye como hoy día sería construir una ciudad en la luna. ¿Cómo? Y aún ¿Cómo? como entonces eh, eh, se ha avanzado muchísimo y se seguirá avanzando porque esperamos que para el año 2035, cuando la ciudad cumpla 500 años, el avance va a ser muy grande en todas las restauraciones de calles y de monumentos principales, pero hay mucho para ver. La casa más antigua en toda América, en la que sigue viviendo la misma familia desde 1535, es la casa de Aliaga, que está a poco más de media cuadra de la Plaza de Armas. Eh, eh, y así como esa casa y como nuestras iglesias y otras casas principales, hay mucho para ver, por supuesto, aparte de nuestra buena comida. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gustavo, por explicarlo también. Quería dar paso a la asociación de Niso Inca Yupanqui, por si querían también tomar la palabra y hacer también una pregunta a ellos antes de pasar al público. Eh, sí, sí, Ángel, sí. Efectivamente, primero agradecerle al señor Gustavo Bayón, a quien tengo el gusto de conocer en persona, por la gran labor que ha realizado, una labor que ha hecho muy reservada,
¿no? Que no ha sido, digamos, muy polemizada, ¿no? En su momento. La polémica vino después cuando se instaló, digamos, la estatua nuevamente en el cercado de Lima. Sin embargo, felicitarlo por su gestión, por lo que ha hecho, por lo que ha avanzado, por su proyecto, ¿no? Porque su idea ha calado y efectivamente tenemos los resultados, ¿no? Los frutos de los resultados. La maravillosa experiencia que nos ha dado, ha resumido exactamente, sucintamente lo ha hecho la vida de Pizarro, ¿no? Y quería quizás plantearle una pregunta al señor Bayón. ¿Qué significa en todo caso la estatua o el retorno de la estatua de Pizarro al centro histórico de Lima para Perú y para la unidad, para el mundo hispano? Eh, eh, si escuché bien, bueno, en realidad la estatua de Pizarro acá en Lima ha tenido 4 mudanzas y apenas, bueno, en realidad todas están más o menos cerca, porque lo más lejos que llegó ha sido al Parque de la Muralla, le llaman, que en realidad es una, un área, parte del centro histórico, pero es el área que controla las bocatomas y las defensas contra el río, eh, a, a 200 metros del palacio y del centro de la ciudad, ¿no? Pero estaba en un sitio poco apropiado, ha estado, digamos, guardada ahí. Eh, eh, lo que sí es cierto es que ahora está en un sitio óptimo, porque está muy cerca al lugar donde se funda la ciudad, muy cerca al Palacio de Pizarro, muy cerca al centro de la ciudad, ¿no? Al centro mismo. Esto, y sin embargo, está con la espada afuera, en defensa de la ciudad de Lima, apoyado por el curaca Tablichusco, como dije antes. Ese símbolo nos pareció a nosotros muy bueno, muy conveniente, y hace así como lo está tomando la gente. En general aquí no hay como dije, es muy bueno ver a la gente eh, tomándose fotos en la plaza, en la fuente, con la catedral de fondo, con la municipalidad, con el Palacio de Gobierno y ahora también con la estatua de Pizarro. Eso es. Pues muchas gracias. La verdad es que yo lo he seguido en redes sociales en aquel momento y en Facebook, o sea, era muchísima gente opinando y muchísima gente dando que me gusta. O sea, también había gente de tractores, como en cualquier iniciativa que se haga, pero era mucho menor. O sea, me sorprendió que el índice de aprobación pues estaba pues alrededor de un 75% o así, un 70 o 75%, lo cual es un porcentaje altísimo, ¿no? Entonces, pues al fin y al cabo, pues también la población de Lima ha sabido valorar, los peruanos en general, Lima en particular, ha sabido valorar pues esas buenas gestiones y en parte pues recuperar ese pasado, que ese pasado no se puede cambiar por mucho que se quiera, y el fruto de ese pasado es pasear por las calles de Cuzco, de Lima, de Cajamarca y ver el mestizaje, ¿no? Al fin y al cabo es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, y es lo que por lo menos desde las asociaciones hispanistas estamos intentando, y por supuesto también ustedes a nivel de Municipalidad de Lima, pues estamos intentando resaltar, ¿no? Sobre todo lo que nos une. Pues muchas gracias. Voy a dar paso a Walter, también de Dionisio en Cayupanqui. Gracias, Ángel. Bueno, agradecer al arquitecto Gustavo Bayón por esta gran gestión que ha realizado el rescate, pues, de la estatua de Pizarro. Yo estuve presente ya en horas de la tarde cuando se dio pase, pues, al público en general. Y efectivamente, las reacciones de las personas, en la gran mayoría fue positiva. La gente que estuvo alrededor de la plaza. Hubieron pues algunas personas, algunos pequeños detractores, y como comentaba Santiago en anteriores ocasiones, en los 12 de octubre, con respecto a la estatua de Colón, en esas ocasiones el tema era un poco más intenso, pero con Pizarro las reacciones fueron mucho menor.
Incluso se entabló un diálogo alturado con las personas detractores que hubieron ahí, pero como que ya la cosa se nota pues el cambio de actitud, ¿no? Antes era muy fuerte la oposición, pero esta vez yo puedo dar fe porque estuve ahí conversando con muchos de estos detractores y ya el ánimo ha cambiado, ya es más receptivo, ya como que escuchan un poco más o comprenden un poco más. Obviamente no se va a cambiar esas actitudes de la noche a la mañana, pero sí hay un gran avance. Y bueno, y quería compartir, ahorita quisiera leer a su gran biógrafo de Pizarro, al historiador José Antonio del Busto, un pequeño párrafo así chiquitito, y quisiera que me dé también su impresión, ¿no? Porque cómo interpreta este pequeño pasaje que voy a leer, que en contexto son los últimos momentos de vida del marqués. Y dice José Antonio del Busto, cuando se volvió a abrir para contemplar su obra, el marqués estaba lleno de heridas y apoyado en el suelo. La mayor de ellas le había causado una estocada en la garganta. Pizarro, caído sobre el brazo izquierdo, tenía el codo lastimado. Sus ropas estaban manchadas de sangre. Esta le manaba a borbotones. El viejo león, sin mostrar flaqueza ni falta de ánimo, trató de levantarse para seguir luchando. El marqués, todavía consciente, se desplomó sobre el piso ensangrentado. Sintiendo las ansias de la muerte, se llevó la mano diestra a la garganta y mojando sus dedos en la sangre hizo la cruz con ellos. Luego balbuceó el nombre de Cristo e inclinó la cabeza para darle un beso a la cruz. Entonces, uno de los de Chile quiso ultimarlo y tomando un cántaro de Guadalajara, se lo quebró en el rostro. El marqués se desplomó pesadamente, quedando quieto en el suelo. Y mientras los asesinos salían gritando, ¡Viva el rey! Muerto es el tirano, y los rezagados bajaban fatigados la escalera comentando, ¿cómo era valiente hombre el marqués? Arriba, con el rostro hundido en su sangre de guerrera, yacía el conquistador del Perú. Ahí doy pase a don Gustavo. ¿Qué reflexión le trae este pasaje que acabo de citar? Notable lectura, notable lectura. Yo lo escuché, yo he conversado con el doctor Del Busto, yo tuve una reunión eh, muy interesante en el 2004, me parece. Eh, Mi tesis de bachillerato trata de las obras del arquitecto Saúd y una de las obras más importantes es el lado izquierdo del Palacio de Gobierno, lo que se hace en el periodo de Leguía entre 1921 y 1924, que la idea era, como se había incendiado el Salón Dorado de la época del Reino del Perú, el gran hall El Espur, el gran hall de ingreso a estos salones y el salón que después se llamó Salón Pizarro y el ingreso del palacio por la calle lateral. Entonces se reconstruye esa parte. La idea era después reconstruir todo el palacio en gran estilo renacimiento peruano-español, pero con la distribución original. Después esto ya cambia, ¿no? Pero por esa tesis es que a fines del siglo XX me la piden prestada y se organiza la visita al Palacio de Gobierno. Entonces, más adelante, ya en el 2004, la persona que manejaba turismo me invita a mí y a más bien reconocidos historiadores, María Rostorowski, eh, el doctor Del Busto, mi profesor que ya falleció, el arquitecto Juan Gunter, eh, estaba también el hijo del arquitecto Malakoski, que es el que más bien hace la otra parte del palacio y también hace la municipalidad.
Y bueno, una serie de personalidades. Yo me sentía, pues, eh, eh, no diré ajeno, pero para mí fue un honor estar con todos ellos y decir lo poco que sabía, y fue muy interesante la posición de cada uno. Ahí es cuando he podido conversar tanto con María Rostorowski como con el doctor del Busto, ¿no? Así es. Muchísimas gracias por la lectura, muy, muy bonita. Ahí fue muy valiente la... También falleció el hermano de Pizarro, Francisco Martín de Alcántara, en ese momento. Y fue muy valiente la viuda, la esposa de Francisco Martín de Alcántara, cruzó la calle, entra al palacio enfrentándose a los asesinos y rescata a los dos hijos de Pizarro, los hijos de doña Inés de Guaylas, porque estos niños ya no tenían ni madre, porque la madre se había casado y vivía al lado de la iglesia de la Merced con Francisco de Ampuero, que había sido paje de Pizarro, y y el padre había sido asesinado en ese momento. Los rescata y los esconde. Esto, sí, un momento muy difícil, pero muy, muy bonita lectura. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Matías, desde Murcia, cuando quieras. Buenas noches a todos. A mí me gustaría saber si el señor Bayón o cualquiera de los del resto de los contertulios me podría aclarar un tema que me ha llamado siempre la atención, que es el origen del nombre de Lima Ah, como la ciudad capital de Perú, ya, y si tiene algo que ver con la muy conocida fruta que tanto juego da en muchísimas combinaciones. Eso por un lado. sí. Y por otro lado, yo también muy rápida me gustaría saber la opinión de nuestros hermanos chilenos, hispanoamericanos en general, pero en este caso, naturalmente, chilenos en particular, sobre que aquí en España, en la península, hubiese una iniciativa mucho más grande que la que hay, que yo, según mi conocimiento, es escaso, de que los grandes personajes hispanos también tuvieran sus representaciones aquí en la península, en las diversas ciudades de la península aquí en España. Esa es la pregunta. Muchas gracias a todos. Te querías referir a chilenos, no peruanos, ¿no, Matías? Perdón, naturalmente, quería decir peruanos, he dicho sí, sí, pero quería decir Aclarado. peruanos, aunque bueno, en realidad, como he dicho, es para todos, pero claro, en este caso faltaría más de peruanos. Aclarado. Claro. Don Gustavo. Sí, yo podría contestar lo primero, ¿no? Esto, la ciudad, a ver, el Curacazgo de Taulichusco, que como dije, eh, este señor que ya estaba mayor había sido impuesto por Manco Inca, perdón, impuesto por Huayna Cápac. Los incas, cuando querían manejar mejor un territorio, y este era un territorio importante porque es el valle más amplio, como dije, en la costa, eh, ponían o a un orejón, o sea, un primo noble que tenía que ser leal, o también, como hizo en este caso Huayna Cápac, pone a un yanacona, a un sirviente joven, lo prepara y lo eleva de categoría, retira a los curacás que estaban en este sitio de otras etnias y impone a Tablichusco, le da 4 curacazgos. Entonces, uno es Limatambo, el otro es Lima o Rímac, el otro es Chacalea, que ahora es la Magdalena Vieja y Pueblo Libre, y el otro es Maranga. Le da 4 curacazgos. Esto, eh, en la Fundación Española se da a la ciudad el nombre de Los Reyes, Ciudad de los Reyes, nada más. Este nombre se usó por 80 a 100 años. Y pasado ese tiempo, la gente empezó a decir el nombre original del Curacazgo. Lima para la gente de la costa y Rímac para la gente de la sierra. Entonces lo interesante es que al final ha quedado el uso de la palabra Rímac para el nombre del río y el uso de la palabra Lima para el nombre de la ciudad. Originalmente el nombre no tiene nada que ver con la fruta, pero en 1651, cuando se funde
la fuente de agua y tiene tres escudos en digamos, la parte central de la fuente. Uno de los escudos es el de la ciudad de Lima y ponen el escudo tal como lo mandaron el rey de armas, en fin, en el momento en que se da este escudo, pero le agregan una fruta de lima, o sea, una lima en la parte de abajo. Hay gente que pensaba que es la granada, no es la granada, es la lima, porque a la ciudad ya se le decía Lima, ya no le decían los reyes. Antes de eso, los limeños habrían dicho, soy reyesano, esta es la ciudad de los reyes. Por ejemplo, el primer bayón que va a Arequipa, que es donde yo he nacido, al sur de Lima, 1000 kilómetros al sur, va con el cargo de abogado de los reyes ante el Cabildo de Arequipa, que traducido a la manera de hablar de la época es representante del Cabildo de Lima ante el Cabildo de Arequipa, ¿no? Entonces se le decía a los reyes, no decían Lima, pero ya, esto es en 1590 más o menos, ya en 1620 empieza la gente a decir Lima, ya no dicen los reyes, ya no dicen soy reyesano, ya dicen soy limeño, o limense, como dicen algunos, sí. O sea, ¿y qué significa Lima o Rímac? Aparentemente significa hablador, por lo que el río hace bulla, es un río torrentoso y de poco caudal, ¿no? Así como todos nuestros ríos de la costa, sí. Eso es lo que significa Lima, sí. Pues muchas gracias por la aclaración. Muchas gracias, Santiago. Y luego retomamos a Ángel. Sí. Bueno, en realidad quería hacer un comentario de lo que había expuesto Walter al citar a Del Busto, digamos, una, una reseña, digamos, del momento en que es asesinado, ¿no? Recordemos que él fue asesinado por las fuerzas almagristas. Del Busto, si no es digamos, el que mejor lo ha retratado a Pizarro, el que mejor lo ha estudiado, él menciona muchas cosas sobre el personaje, ¿no? Lo admiraba bastante. Del Busto decía que el Perú nace con la figura de Pizarro, le daba esa trascendencia. Y no solamente el Perú, quizá todo lo que concierne a la nacionalidad hispanoamericana de lo que en ese momento podríamos decir el territorio que fue el Tahuantinsuyo, ¿no? Con la figura de este personaje de Pizarro. Él, por ejemplo, decía que a Pachacute, para darle, digamos, valía también a lo que significa la trascendencia del imperio del Tahuantinsuyo, a Pachacute hay que mirarlo como los franceses miraban a Carlomagno, ¿no? O incluso como los egipcios miraban a Ramsés II. Y en el caso de Francisco Pizarro, nosotros hay que mirarlo como los ingleses lo miran ¿cómo se llama el conquistador inglés? Se me fue el nombre. A Rurik, por ejemplo, a Rurik de los rusos, ¿no? O sea, le da, digamos, una trascendencia muy importante a Pizarro, ¿no? Y lo retrata muy bien. En realidad, la conquista es el hecho trascendental que marca el nacimiento de la nacionalidad peruana. Quizás no podremos hablar de la patria peruana, pero sí de la nación peruana. Una nación intercultural, mestiza, ¿no? Con un ente que cohesiona la religión católica, ¿no? Entonces, Guillermo el Conquistador era en el caso de los ingleses. Bueno, quería justamente hacer esta acotación, citando justamente a Del Busto, eh, que él lo retrata muy bien. Y Del Busto, por ejemplo, no se definía como hispanista puro, él se definía como peruanista, ¿no? Digamos, en esa misma línea, por ejemplo, Víctor Andrés Belaúnde, él señala, ¿no?, que la peruanidad está dentro de la hispanidad, ¿no? Y lo señala como una jerarquía, digamos, ordenada, ¿no? Incluida una dentro de la otra. Eso quería acotar, Ángel. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Ángelo, ¿puedes participar ahora? Pues Saúl Martínez, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenas tardes, habla Saúl Martínez desde México. Y
Mi pregunta básicamente tiene que ver con la rivalidad que hubo con Almagro. Ah, si nos pueden decir más o menos cuál fue el motivo de la rivalidad con Almagro y ya viéndolo desde ahorita con la perspectiva del futuro hacia el pasado, ¿quién, quién merecía esos territorios? ¿Los merecía tener Almagro o los merecía tener eh, Pizarro? O sea, ¿quién, por decirlo aquí como decimos mejor, quién se agandalló con los territorios que fueron motivo de esa disputa? Esa es mi pregunta. Puedo, puedo contestar algo. Eran socios, entiendo que socios iguales, como dije antes, Hernando de Luque, el tercer socio, era testaferro de un socio capitalista, pero Pizarro y Almagro ambos habían logrado encomiendas en Panamá y habían juntado capital para poder hacer este avance. Entonces, cuando están logrando acercarse, después de haber visto que a Panamá llegaban balsas con productos de calidad del sur, aparentemente del Curaca de Chincha, al sur de Lima, el gran comerciante, y que se une con los incas, o sea, es un Curaca que los apoya y se convierte en parte del imperio su Curacazgo, del Tahuantinsuyo. Entonces es el gran comerciante y es una ciudad pequeña, pero que hasta ahora es una ciudad de mucho comercio en el Perú. Él mandaba balsas con productos hasta Panamá. Eso era la señal de que en el sur había algo muy importante. Y hacen este avance después del el evento de la Isla del Gallo, de los 13 de la Fama, ya llegan a Tumbes y ven que es necesario viajar a España y presentarse al rey para conseguir unas capitulaciones. Almagro había sufrido la pérdida de un ojo en alguna de estas islas en las que habían avanzado antes y considera que debe ir Francisco Pizarro como representante de los tres socios para conseguir las capitulaciones para que no vaya a avanzar otro conquistador ajeno y vaya a empezar a pelear por zonas ahí para que todo esté manejado por el grupo. Es así que viaja Pizarro para pedir por el grupo, pero Pizarro se encuentra, entiendo esto, se encuentra con que el rey ha dispuesto que no va a dar promesas o títulos o cargos a dos, porque aparentemente, yo no soy historiador, como he dicho, yo soy eh, lector. Aparentemente hubo un problema antes en el Caribe y hubo un caso de dos socios a los que le dan un territorio y se pelean a muerte. Buscando evitar eso, es que en este caso le da a Pizarro el avance para 200 leguas, desde un punto hasta más al sur del Cusco. Y después, con el viaje de Hernando Pizarro, le agregan 70 leguas más. Y de ahí para el sur sería lo que le iba a tocar después a Almagro. Entonces, yo en un momento, lo debo confesar, pensé que en eso Francisco Pizarro había sido egoísta, pero al leer esto recientemente, hará un año, es que parece que fue decisión del rey, pero aún así no pudo evitar la pelea. Almagro parte hacia el sur. Para esto puedo agregar que parece que Nicolás de Rivera el Viejo, aparte de ser el supervisor del avance para lo que era el padre Hernando de Luque, eh, Nicolás de Rivera era hidalgo y que él había cruzado con perros comprados en las Islas Canarias, con sus caballos y con su pequeño capital, eh, se junta con el grupo y Pizarro aprecia que es conciliador, porque justamente lo calmaba Almagro y lo convence de que vaya y empiece el avance al sur. Lo que sí pues le es difícil porque él tiene que avanzar
y todo un territorio de desierto que es lo que es Tarapacá, Antofagasta y después Atacama, y recién ahí entra ya al Valle Central y un territorio mejor. Parece que él no llegó a apreciar lo que iba a tener en Chile. Él regresa por eso buscando que le den el Cusco y que el Cusco esté dentro de su gobernación. Y ahí es que se pelea con Hernando Pizarro en el Cusco, y en el Cusco es que Hernando Pizarro lo ajusticia y le da pena de muerte. Entonces, lo que el rey quiso que era que no se peleen, y lo que se logró con esto es que se pelearon a muerte. Muerto Almagro en el Cusco, ajusticiado de mala manera, después los almagristas se vengan asesinando a Francisco Pizarro en Lima, ¿no? Ese es lo que pasó, así es. Es cierto que si Almagro se hubiera conformado con los territorios que le quedaran, se hubiera quedado con las minas del Potosí. No sé contestarlo ahorita, probablemente sí. Lo que pasó, pues efectivamente Almagro regresa enojado, discute, muere, pero podría ser, no he medido, le dan a Pizarro 200 leguas que incluían pasar el Cusco, y después de eso le agregan 70. Yo creo que con esas 70 habrían incluido Potosí también, pero no lo he comprobado con un... No, realmente no. Esto probablemente han pensado que el territorio era mucho más largo, más grande, porque hay que ver que en el mapamundi Sudamérica está bien cargada al norte, ¿no? O sea, no está como Norteamérica que ocupa pues el territorio hasta bien entrado el círculo polar. No es el caso de Sudamérica, ¿no? O sea que Almagro le iban a tocar, en realidad le habrían tocado pues Chile, después Valdivia lo aprovecha bien. El conquistador de Chile, después Valdivia, aprovecha bien su conquista. Quizá no encontró en ese momento eh, tantas minas, pero sí aprovecha la conquista y hace valer su territorio, ¿no? Ok, Muchas pues muchas gracias. gracias. Ángelo, ¿puedes participar ahora? Hola Ángel, no sé si me logran escuchar. Sí. Sí, pregunta cuando quieras. Hola, bueno, primero felicitar a los expositores, muy buena exposición. Bueno, es importante conocer la historia y bueno, de Pizarro muy linda la exposición para visitar lo que es Lima, pero también aclarar a todos los hispanistas, ¿no? Que en toda Sudamérica no había, digamos, una hegemonía total de los incas, ¿no? Porque es por eso de que solo pocos españoles, alrededor de 180, van a conquistar un imperio que tenía muchos enemigos, ¿no? En Ecuador, en Bolivia, habían los reinos. El Tahuantinsuyo solo duró alrededor de 2 siglos a lo mucho, entonces había otros reinos, ¿no? Es por eso de que, bueno, se ha logrado de que los españoles también tengan mucho apoyo en Ecuador, tengan apoyo de Bolivia. Y bueno, una pregunta que quiero hacer. Llaman Ciudad de los Reyes porque Pizarro fundó el 13 de enero de Epifanía. Quiero que me digan si conocen o no conocen tal vez el arquitecto, en honor a los Reyes Magos. Esa sería la pregunta y felicidades por la exposición. Gracias. Ya, a ver, sobre la fecha, entiendo que el 6 de enero los tres muchachos que tenían que escoger el sitio encuentran el Curacazgo de Tablichuco, o sea, su mansión, su templo del sol, una pequeña placita y las chacras alrededor, y es bien recibido por ellos. Aparentemente Tablichusco estaba esperándolos. Los convida bien, seguramente pues sacrifican a unas alpacas, les da una buena cantidad de chicha, les hace una buena fiesta. Y ellos después, eso lo conocen el 6 de enero, el día de la Epifanía. De ahí ven otros lugares más y regresan al adoratorio de Pachacamac el 13 de enero y avisan que el mejor sitio para fundar la ciudad es el del Curaca Taurichusco.
que como dije, lo han encontrado, lo han conocido el 6 de enero. Desde el 13 de enero hasta el 18 organizan que vaya a trazarse la ciudad, que se organizan para fundar la ciudad el 18. Seguramente el 18 ya están llegando todos ellos con sus diferentes, bueno, caballos, alguna vaca, sus gallinas, sus carretas, sus bultos, y ya están ocupando los solares de un cuarto de manzana que le tocaba a cada uno en orden. Los más cercanos a Pizarro estaban también más cerca a la Plaza de Armas y más cerca a la casa o al palacio de él. O sea, la fundación es el 18 y el encuentro del sitio es el 6 de enero. Y efectivamente es por los Reyes Magos. Ahora, sobre los incas, efectivamente es un imperio que duró no tanto tiempo. Es uno de los tantos imperios que han habido, porque no ha sido el único. Han habido varios reinos anteriores que han crecido, han habido periodos intermedios. Un imperio anterior ha sido el imperio de Tiahuanaco, que fue bastante grande también, pero no como el de los incas. Ahora, los incas tenían una manera de avanzar muy interesante, porque si ellos encontraban un curaca, decimos acá más que cacique, que era amistoso y que aceptaba integrarse, le hacían grandes regalos. Y si el curaca, para un avance, se enfrentaba y era vencido por uno de los generales de los incas, los regalos iban para el general. Y es así que integran a una serie de territorios. Probablemente han habido territorios en los que han habido luchas para este avance, y en esas luchas sí entiendo que eran crueles, como todos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los españoles, los castellanos, tienen mayor amistad con algunos huracazgos que con otros. Por ejemplo, las tropas de Atahualpa, que como dije antes, era hijo de Huayna Cápac, con una ñusta de la Panaca de Pachacútec, ¿no? Acá antes se decía que era hijo de una quiteña. No sé si era quiteña o cusqueña, pero era de la Panaca de Pachacútec, de la familia de Pachacútec, el fundador del imperio prácticamente. Entonces, a él no le tocaba ser el Inca. El problema es que al ser maltratado, él se venga y vence al hermano Huáscar, ¿no? Duró poco, pero fue un imperio fuerte. Si no hubiera sido porque Huayna Cápac fallece de viruela aparentemente y llevan la Macapaicha ahí mismo en Quito a su hijo heredero, al único hijo de la Coya, de la esposa oficial, y lo encuentran también fallecido, por eso es que hay esta guerra civil, y también por el carácter de Huáscar aparentemente, ¿no? Es por eso que hay esta guerra civil, porque si no, no habría sido fácil esta conquista. Y vuelvo a decir, la conquista del Tahuantinsuyo no fue rápida, no. Un evento es lo de Cajamarca. Es cierto que con este evento ya se forma la gobernación, después viene la formación del virreinato ya con las nuevas leyes, pero 40 años ha tomado pacificar a los incas de Vilcabamba. Y ahí debo destacar que fue Sairi Túpac, el hijo de Mancoín, que era niño cuando han asesinado a su padre dos almagristas. Él, años después, en 1558, viene hasta Lima en andas, teniendo caballos, desde Vilcabamba. En anda él, en andas su esposa y 300 acompañantes a pie, siendo recibido en todo el recorrido con grandes honores, y siendo recibido en Lima por el virrey, que sale a recibirlo llevándole una mula blanca para que entre en mula. La Coya entra en su anda y le hacen firmar las capitulaciones, hace un discurso hermoso que se repite en Lima, un pasacalles el 5 de enero de cada año, desde hace 2 años,
en que el Inca hace un discurso en el que declara que ha tenido el mantel y le dejan un hilo. ¿Cuál es ese hilo? Ustedes saben, al hijo de Moctezuma, bueno, después lo recibe, esto creo que es su nieto o bisnieto, el condado de Moctezuma Tultengo, título que ahora es el ducado de Moctezuma Tultengo y con grandeza de España. La nieta de Zairi Túpac, doña Ana María Lorenza de Loyola Inca Yupanqui, recibe antes que Moctezuma el título de Marquesa de Santiago de Oropesa, con los señoríos de Loyola por su padre y el señorío pleno de Maras, Urubamba, Guayabamba y sobre todo de Yucay, que era el territorio, la mejor parte de todo el Valle del Cusco, que había pertenecido al Inca reinante desde Pachacútec. Lamentablemente, esta familia, ella estuvo casada con don Juan Martínez de Borja y Almanza, marqués de Alcañices, grande de primera clase, nieto de San Francisco de Borja y Aragón, duque de Gandía, grande de primera clase, y era tataranieto del Papa Alejandro VI Borgia. O sea, a la nieta de Zairi Túpac, bisnieta de Manco Inca, la casan, diría pues, con una de las mejores familias de Europa, ¿no? Esta familia termina su linaje en 1740 y no se restituye el título a los reclamantes, y reclamantes en el Cusco y reclamantes en España. Y la otra familia peruana, la de Francisco Pizarro y Huayna Cápac, también se termina en 1756, pero en este caso sí heredan los primos, los de Orellana Pizarro, que lo que es interesante es que los de Orellana Pizarro, el que hereda, o sea, primo de la última marquesa de la familia de Francisco Pizarro y Huayna Cápac, el que hereda es don Hernando Pizarro, perdón, don Hernando de Orellana Pizarro y Toledo Moctezuma. Bueno, yo he conocido la casa en Cáceres de la familia Toledo Moctezuma, o sea que más bien la actual marquesa de la Conquista desciende de Moctezuma II. Estamos acá todos unidos. Gracias. Qué bonito todo. Bueno, pues voy a dar paso a más Salas, nuestro amigo de la Asociación Cultural Hispanista del Perú. Cuando quieras más. Hola, primeramente saludar, don Gustavo. Nos conocemos y es un gusto escucharlo como siempre. Siempre que haga sus conferencias trato de estar ahí presente. Y bueno, ¿me escucha? Primero quería saber si me escuchan, a lo mejor no me escuchan. Sí, escucho bien. Qué bueno, entonces está bien el audio. A veces yo soy un poco distraído con estas cosas de la computadora. Estuve escuchando atentamente su exposición, don Gustavo, y para todos quería compartirles con algo muy importante que mencionó don Gustavo, que fue el papel de quizás la mejor suegra del mundo en los avatares de la historia de la vida de Pizarro y también de la incipiente ciudad de Lima, ¿no? Ciudad de los Reyes, que fue la reina Contarhuacho, que manda a sus huestes a apoyar a Pizarro en un momento desesperado, ¿no? Él había mandado, si mal no recuerdo, cartas incluso a Panamá pidiendo ayuda y a todo donde pudiera pedir auxilio, pero fue principalmente las huestes de esta reina, ¿no? Madre de Inés Huaylas, que manda pues sus huestes a salvar a la ciudad prácticamente, ¿no? Y cuando estaba recordando sobre Inés Huaylas, recordé también otro personaje súper importante que a veces nos olvidamos, ¿no? Creo que es una de las primeras españolas en el Perú, que es otra Inés Muñoz de Rivera, que justamente mencionaban también a Martín Alcántara, que fue su esposo. Y el papel de esta mujer es tan esencial también, es muy bonito, ¿no? Porque desde el primer día el mestizaje está ahí en tantas formas, no solamente de sangre, sino esta mujer cuando llega acá, como toda mujer,
como toda mujer, es súper observadora con las cosas, ¿no? Ella observaba con mucha curiosidad las formas, los modales, los usos de los naturales, ¿no? Entre ellos Atahualpa. Ella conoció personalmente a Atahualpa y veía que el Inca tenía unas maneras que es interesante resaltar, porque muchas veces escuchamos este menosprecio a los indígenas, a las costumbres de los indígenas, que ciertamente podrían ser brutales, pero tenían cosas notables como que, por ejemplo, Inés anotó, me parece en sus que el Inca si tenía una pequeña manchita por la comida, por más mínima que fuera, se iba y cambiaba todo su ajuar por completo por uno mucho más brillante y más esplendoroso, ¿no? Entonces tenían estas nociones de nobleza, los incas, ¿no? Y ella lo señala. Pero muy aparte de esto, ella también es una de las primeras que hace el mestizaje, bueno, la fusión de alimentos, porque cuando llega acá prácticamente no encuentra nada, ¿no? No encuentra nada y entonces ella es una de las primeras que siembra en estas tierras olivos, higos, y no recuerdo qué otras más, otras semillas más que son mucho más esenciales. No me aventuraría a decir si fue trigo, pero algo muy importante para elaborar comidas como las que ellos al menos conocían, ¿no? Una dieta más o menos conocida e ir reemplazándolas, ¿no? Entonces ella en estos años, aparte fue una mujer muy valiente porque el viaje, solamente el viaje hacia el Perú, eh, para darnos una idea de lo brutal y de lo valiente que tendría que ser un hombre, imagínense una mujer, ella pierde a sus dos niños pequeños, cosa de la que aparentemente, según se menciona, nunca lograría superar la muerte de sus hijos en pleno viaje, ¿no? Además de eso, no solamente demuestra su valor en ese momento, sino cuando matan a Francisco Pizarro, ella sale a encarar y a perseguir a los asesinos, me parece hasta las puertas, hasta afuera, hasta la plaza, ¿no? Y es una de las pocas que sigue la causa en España acusándolos a ellos, ¿no? Entonces, esta señora, bueno, esposa viuda de Martín de Alcántara, fue una mujer muy valiosa en muchos aspectos, ¿no? Algo que quería comentar también era, bueno, a mí me conoce todo el mundo pero tengo una memoria pésima, pero quería básicamente, quería básicamente comentar eso porque me parece que es muy resaltante la labor de las dos Inés en el principio de nuestra historia, ¿no? Y nada más. Un saludo, mi querido don Gustavo. Gustavo, perdón, quite tienes ahora mismo cerrado el micro. Ábrelo. Ahora, perfecto. Tuve que apagar el audio porque pasó una ambulancia, pero esto efectivamente es notable el papel que hace Inés Muñoz, la esposa de Francisco Martín de Alcántara, o sea, la cuñada de Pizarro, en todo momento. Y también, como dije antes, es notable el papel que hace Francisca para rescatar y que le den todo el valor correspondiente a su padre, porque, por ejemplo, el escudo de armas de Francisco Pizarro, ella consigue que le hagan todas las correcciones, y o sea, así como su tío le enseña a hacer juicio, también le enseña a reclamar para que ponga en toda la categoría que merecía su padre. Y bueno, claro, es por eso que también consigue que si al papá le decían señor Marqués, a ella ya le dicen señora Marquesa de la Conquista, pero el título lo termina recibiendo el nieto de ella. Pero son trámites que ella es la que los hace, ¿no? Es valiosa también, como tantas otras mujeres en la historia de nuestros territorios, claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a dar ya a finalizar. Santiago, no sé si queréis decir unas palabras para finalizar la conferencia. Sí, sí, claro, Ángel. Primero, agradecerle al señor Gustavo Bayón por la ponencia que nos ha brindado. La figura de Pizarro es trascendental, es importante rescatarla.
forma parte de nuestra identidad nacional. Entonces, la valía que se le está dando considero que va a quedar para la posteridad. Y esto pues nos compromete, ¿no? A seguir avanzando, a seguir también contribuyendo para que la verdad se conozca, ¿no? Sobre el personaje, con sus luces y sus sombras, rescatarla. Entonces, agradecerle sinceramente al señor Gustavo Bayón por haberse dado cita, por haber atendido también la invitación. Agradecerles a todos, ¿no? A todos los ponentes que también han asistido, que se han quedado acá a la charla, ¿no? Y asimismo también a aquellos que la van a ver en YouTube cuando se cuelgue el video. Entonces, muy agradecido por parte de la Asociación Dionisio Coyupanqui. Nosotros será hasta una siguiente oportunidad, en una siguiente ponencia. Muchas gracias. Desde Ruti Cavite, pues la verdad es que ha sido un descubrimiento el dar con usted. Los compañeros en Perú ya los conocían. Carlos me ha hablado muy bien de usted, del trato también que ha tenido de forma directa en las actividades, que nos está apoyando allí en las actividades que hacemos. Y bueno, pues darle las gracias una vez más y por supuesto seguir trabajando porque grano a grano se hace granero, ¿no? Y al fin y al cabo también la unión hace la fuerza. Dicho esto, pues le damos opción, don Gustavo, de que cierre la conferencia, si quiere decir unas últimas palabras para cerrar a modo de resumen y ya damos por finalizada. El micro, perdón. Más bien estoy yo muy agradecido, muy honrado de haber atendido esta oportunidad para conversar un poco sobre nuestra historia. La historia de todos nosotros, como vemos, es una historia común. Esto, y además con la atención y las preguntas que me han hecho, he podido comentar algunas cosas más. Y es muy bueno es muy bueno este tipo de, 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 de exposiciones porque permiten intercambiar ideas también. Muy interesante. Muchísimas gracias por todo. Muy buenas tardes.